Hola, yo Adelante. soy María Garaitonandia, soy capacitadora y coach. Me especializo en el área de habilidades de liderazgo y comunicación y llevo 20 años ayudando a equipos y gerentes poder comunicarse de una forma más fluida para poder ser más efectivos. Saludos. Hoy vamos a tener una conversación que yo sé que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de temas que me encantan, que me apasionan. Y más adelante vamos a ver de qué se trata la conversación. Y comenzamos presentando a nuestra invitada. Su nombre es María Garaitonandia. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Cristóbal, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Yo de niño, obviamente, por mi nombre, siempre tenía problemas en la escuela porque los niños hacían bromas, hacían chistes, ¿verdad? Con mi nombre. En tu caso, por tu apellido, que es tan largo, en tus años escolares, ¿era fácil? ¿Te causaba problemas? Pues claro, a mí me decían María Disneylandia. Entonces yo era Disneylandia para acá y para allá, así que nadie podía decir Garaitonandia, que es un apellido vasco, como estos Ok, trabalenguas que son. ok. María, entonces, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblanos un poco sobre tu Es, origen. esa es una buena pregunta y no sé si alguna vez has oído hablar de Third Culture Kids, los niños de la tercera cultura. ¿Has oído hablar de ese? Bueno, cuando vi el concepto, cuando leí un poco en tu página web y todo eso. Ok, ok. Pues cada vez que me preguntan de dónde eres, no puedo dar una respuesta porque hay mucho contexto por detrás y eso normalmente es lo que define una persona de la tercera cultura. Si oyes mi acento, la mayoría de la gente no tiene la menor idea de dónde soy porque tengo un acento híbrido y se creen que soy argentina, aunque la verdad es que no tengo nada que ver con Ok, Argentina. Nací en Estados Unidos. Mis padres fueron de la primera oleada de cubanos que se fueron de Cuba durante la Revolución y se establecieron en Estados Unidos. Yo nací en Filadelfia, en el noreste de Estados Unidos, y a mi papá lo mandaron cuando yo era niña, lo que le llaman el expat, una asignación expatriada. Lo mandaron y estuvimos 10 años en el extranjero, empezando con Italia, de ahí nos pasamos a Puerto Rico, luego nos fuimos a México y luego regresamos a Estados Unidos. Entonces, en esa edad formativa es por eso le dicen Third Culture Kids, porque los niños aprenden una segunda cultura que no es la cultura de sus padres y ujú, acaban formando una tercera cultura. Y es muy interesante si a alguno de tus oyentes les interesa buscar algo sobre lo que viene siendo el Third Culture Experience o le hacen TCK, ujú. porque al fin y al cabo hay toda una serie de características que nos Ok, definen, ¿no? Entonces eso me marcó, me dio mucho interés en seguir el camino de todo lo que fuera intercultural, internacional. Pensé que iba a estudiar, bueno, estudié de hecho una carrera en relaciones internacionales pensando que entraría al servicio exterior para poder seguir mi trayecto internacional. Pero la vida me llevó en otro camino, me acabé casando joven y lo que acabé haciendo es estudiar una maestría en desarrollo organizacional justo cuando empezaba a darse la ciencia de los estudios interculturales. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas empezaban a mandar gente al exterior, había muchos más, ¿cómo se llama? Joint ventures de ujú, empresas a nivel global. Y entonces el tener que trabajar de una cultura hacia otra, pues se volvía más retadora. ok. A mí me fascinó. Dije, yo para eso estoy. Entonces ahí fue donde me interesó mucho estudiar o enfocarme en la parte intercultural para Ok, facilitar el intercambio entre las personas. sí. María, pero antes de, ¿verdad? Quiero regresar un poquito atrás, ¿verdad? Me Ok. mencionas que por tu padre empiezas a viajar, a mudarte a varios sitios. ¿A qué se dedicaba él y por qué se dan estos movimientos, estas mudanzas? Él trabajaba por una empresa grande
mainframes, computadoras, Ok. y lo empezaron a mandar. Él estaba en el área de finanzas, entonces era un expatriado que iba a resolver ciertos problemas en las subsidiarias globales que tenían en esos momentos. Entonces, como mucha gente a veces les toca tener que eh, irse a alguna asignación, a él lo mandaron a varias asignaciones. Entonces, cargaba con toda la familia y de hecho soy la mayor de 7 hermanos. Wow. Entonces, 3 de nosotras nacimos en Estados Unidos, 2 hermanos nacieron en Italia y tengo 2 hermanitos boricuas. Ok. Ya en México ya no nacieron más, pero fue aumentando la familia con cada mudanza que hacíamos. Ok. Y ok, bueno, cuando vas creciendo, ¿verdad? Los niños ya uno adulto, uno busca adaptarse, pero cuando uno niño a veces los cambios son fuertes, ¿verdad? En el idioma, la cultura, los amiguitos. Entonces un niño no puede entender eh, por qué se da una mudanza, por qué se da ese movimiento. Para ti todos esos movimientos fueron fáciles, te costaba trabajar con eso, adaptarte. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue beneficioso o fue algo que tuviste que manejar fuertemente? ¿Fue negativo para ti? Pues mira, yo creo que el ser humano en sí, siempre el cambio puede llegar a ser abrumador. Ya seas un niño de 6 años o de 10 o de 15 o seas un adulto, el cambio siempre va a causar un poquito de ansiedad y angustia. Pero puedo decir que esa experiencia de expatriación, cada 2 o 3 años yo era la niña nueva en la escuela y hubo veces que yo tenía que entrar al ciclo escolar ya empezado, entonces venía con una desventaja. Pero cada cambio, aunque traía cierto nivel de angustia o ansiedad, también traía oportunidad. Y Ok. ahí es donde los niños de la tercera cultura van aprendiendo habilidades que pueden llegar a ser muy beneficiosas para poder llegar a adaptarte a cualquier tipo de situación, para poder aprender a observar, a ser adaptable, a ser flexible, porque cada cambio trae consigo la oportunidad de reinventarte. Ok. Entonces yo llegaba y decía, bueno, a ver, déjame ver estos niños, qué es cool aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sí se puede decir, qué no se puede decir, cómo se manejan las cosas? Entonces vas desarrollando habilidades de observación que te van ayudando. Y si me preguntas, Cristóbal, no tuve raíces en ningún lugar. Hay gente que Ok. dice, ay, pobrecita. Pero por otro lado, no puedes extrañar lo que no conoces. Esa era mi realidad. Y si miro en retrospectiva, me alegro mucho porque lo disfruté y me causó una curiosidad natural por la gente y un gusto por conocer gente de distintos lugares. Ok. Algo, ¿verdad? Yo a veces pienso que las cosas no es que sean buenas o sean malas, es que dadas unas circunstancias tienen un beneficio o dadas otras circunstancias pueden tener una desventaja. Y es que, por ejemplo, eh, ese sentido de patria, ese sentido nacionalista, de que mi país es lo mejor. En Puerto Rico hay un refrán, un dicho que dice que yo soy boricua para que tú lo sepas, para que tú lo sepas. Pero es como que ese deseo, ¿verdad? De identificarse con mi país, con mi patria, con mi grupo, con mi clan. Y a veces pienso que, aunque eso tiene sus ventajas, pero a veces pienso que eso nos puede limitar tal vez a nosotros identificarnos con el resto del mundo, ¿verdad? A veces pensamos que somos ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo, y dejamos de sentirnos que nos sentimos tanto que somos ciudadanos del resto del planeta, del mundo. En tu caso, ¿verdad? Criarte de esa manera, ¿cómo te hace ver el mundo, las otras culturas, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti si aportó positivamente? Yo creo que el estar tanto tiempo fuera de mi país, porque soy americana de nacimiento y sí siento orgullo en ser ciudadana de este país, y yo diría que me dio cierta objetividad en poder ver lo positivo y lo negativo. Siento que no veo el mundo de color de rosa. Cuando se trata de mi propio país, puedo ver las cosas
qué le faltan, porque puedes comparar, decir, bueno, claro. por ejemplo, veo que la vida en Latinoamérica me encanta el valor de vivir el momento, de disfrutar de la familia, que a veces uno tiene que reconocer que en Estados Unidos todo es como mucho más acelerado, hay un poco más enfoque en la tarea, no tanto en la relación. Entonces tú te puedes dar cuenta de todas esas cosas, pero al mismo tiempo, el haber vivido tantos años fuera me hizo apreciar las oportunidades, el sistema, aunque no es perfecto, pero es un sistema justo dentro de lo que cabe. Y también me hizo apreciar y agradecer el haber nacido en este país tan lleno de oportunidades. Ok. Sí, eso es que yo pienso que a veces el exponerte a otras cosas, a otras culturas, a otros, incluso esto a veces pasa cuando comenzamos a viajar, ¿verdad? Aunque sea de manera turísticamente, uno empieza a viajar, uno empieza a ver otras culturas y uno se abre como que, ¿verdad? La visión del mundo y uno entiende otras formas de hacer las cosas, entiende como mencionabas cuando niña, que llegabas a un sitio y que querías saber si estas palabras se podían decir aquí, qué era lo cool en este lugar, ¿verdad? Y eso pues nos da una perspectiva diferente, nos permite, yo creo que ampliar el marco de referencia para entender mejor las cosas, ¿verdad? Y algo que mencionaste, que yo creo que estamos ahí, ¿verdad? Es la parte, mencionamos lo de las palabras. Y esa es la parte que es el tema que vamos a tocar hoy, es la parte de la comunicación, ¿verdad? De, para mí, yo hace unos 10 años, yo terminé mi carrera profesional, a la que tenía hasta ese momento, y una de las primeras cosas que hice fue entrar a Toastmasters, porque sentía, yo sabía que el aprender a comunicar mejor era importante, era vital para lo que yo quería hacer en el resto de mi vida. Y nunca imaginé que pensé que era importante, pero no tanto, ¿verdad? Y esto a través del podcast, a través de conversar con personas, cada vez descubro más la importancia de la comunicación, porque pues no es comunicar simplemente, es conectar, ¿verdad? Y quiero entonces que me empieces a hablar, ¿por qué decides enfocarte en esta área? Creo que es algo que se desarrolló naturalmente y a propósito yo también estoy involucrada con Ok, Toastmasters. Increíble organización, muy sí. buena. Pero lo primero que me viene a la mente cuando me haces esa pregunta es haber visto cómo mis padres cubanos la pasaron tan difícil en diferentes, por ejemplo, en Puerto Rico la llevaron muy bien porque, bueno, Ujú, muy parecido la cultura caribeña, ¿no? ujú, Aunque el cubano un poco más agresivo en su forma de hablar. Pero cuando llegaron a México, ese fue otro rollo, porque en México la gente es mucho más diplomática, es mucho más cuidadosa, no son tan francas a la hora de decir las cosas y la pasaron difícil. Y eso yo lo vi como adolescente. Yo veía que ellos les pegó el choque cultural, los malentendían, sin querer hacían enemigos sin darse cuenta. Entonces, yo me di cuenta de estas dinámicas interculturales que, irónicamente, mientras más parecida nuestras culturas, más grande es el ujú, conflicto, porque la expectativa es que todos nos entendemos porque hablamos el mismo idioma. Pero o sea, le darías más el beneficio de la duda a un chino que a un claro. argentino, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue donde me di cuenta y precisamente por todos estos cambios que viví en cuanto a la parte intercultural, me hizo darme cuenta desde joven que había muchas cosas que se estaban cruzando, los cables se cruzaban. Y yo creo que en mi afán de ayudar a traducir algunos de los mensajes, ahí fue donde me entró el interés por la cuestión de la comunicación. Sí, pensando en el ejemplo de tus papás viviendo en México, ¿verdad? Y decías que tal vez a un oriental, a un chino, hubiera sido diferente. Y es que algo que cuando pensamos en comunicar, pensamos en lo que decimos, en lo que hablamos, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, por lo menos de mi parte, yo he descubierto que una parte, yo diría que la mayor parte de la comunicación es escuchar.
¿verdad? Es lo que se llama la escucha activa. Y a veces tal vez en el caso de tus padres, porque tenemos el mismo idioma, hablamos español, ya conocemos un poco, pues nos sentimos como que más cómodos y, ¿verdad? Y no prestamos tanta atención al momento de escuchar. Tal vez si fuera en China, entonces, abríamos los oídos y los ojos para captar toda la información que hay en la comunicación, porque, ¿verdad? No tenemos esa duda. Yo creo que entonces posiblemente en el caso de cuando el idioma es el mismo, sentimos esa comodidad y como que nos descuidamos un poco en esa parte de, que para mí es importante, escuchar. No sé si opinas igual. Definitivamente. Y es precisamente eso, que a la hora que tú oyes tu idioma, te sientes cómodo y entonces ya empiezas a hacer suposiciones o empiezas a asumir que todo es más parecido de lo que es. Y te puedo decir que en mi carrera me ha tocado mucho intervenir en grupos, en equipos, en donde tienes equipos diversos de gente, por ejemplo, en Miami me tocó con un cliente que era un banco grande y entonces había gente de todas partes de Latinoamérica, porque Miami es el hub de toda Latinoamérica. Ujú, Entonces era un banco en donde tenías gente desde argentinos, españoles, cubanos, venezolanos, centroamericanos, y entonces ahí se formaba, como dicen los puertorriqueños, el revolú. Se formaba un problema porque los centroamericanos sentían que los cubanos eran groseros porque hablaban con la voz alta o que los españoles por meter alguna palabrota los estaba ofendiendo ujú. y que si, o sea, todo era pensar que las reglas del juego tenían que ser igualitas entre uno y el otro. Y entonces ahí es donde se formaban los grandes conflictos. Mientras que otra vez digo, si fuera una cultura totalmente diferente, probablemente dices, bueno, esto me parece raro, pero probablemente sea algo intercultural, mientras que entre latinos a nadie se le ocurre que esto es algo intercultural, nada más dicen, ah, Claro. este es un grosero, este es una falta de respeto, ¿no? Entonces ese es el problema que se da. Claro, claro. Sí, hay algo en la comunicación, ¿verdad? Hay muchas veces hay una parte de la comunicación es yo querer expresarme, ¿verdad? Es como que sale desde mí, de yo querer decir lo que yo tengo, yo compartir esta idea que tengo, compartir esta opinión, ¿verdad? Y a veces eso, pues, como que yo creo, a mi entender, como que nos bloquea un poco, pero, y lo digo porque a mí me pasa con el podcast. Yo siempre trato de entender a la otra persona o asegurarme que lo estamos entendiendo. A veces me pasa que yo digo una palabra, por ejemplo, dijiste revolú, pero después dijiste problema, ¿verdad? Entonces, entendemos, ¿verdad? O a veces yo siempre el ejemplo que digo es que hablamos en Puerto Rico, la goma del carro. Entonces yo digo, no, pues no, esa es la llanta, el neumático, la rueda del vehículo. Trato de utilizar palabras para que haya más que expresarme, que haya un entendimiento. Entonces, yo creo que es como que un punto de partida que es bien importante. No expresarte, o sea, no tanto expresarme, sino buscar que haya entendimiento, de yo entender a la otra persona y que me pueda entender. De hecho, cuando a veces doy cursos interculturales, les comento, por ejemplo, a los americanos, mira, tú no te das cuenta la cantidad de slang, la jerga que estás usando, especialmente las analogías deportivas, se usa mucho en el inglés, ¿no? Entonces tú le empiezas a hablar con una analogía deportiva a alguien que no conoce, primero que nada, no sabe mucho de béisbol o no conoce mucho de fútbol americano, ¿no? Y le empiezas a decir, ah, es que estás ahí out in left field. Y la gente no sabe a qué te estás refiriendo, ¿no? Claro, claro. Entonces lo hacemos de forma subconsciente, pero como dices tú, cuando tú tienes una audiencia multicultural, tienes que tratar de ser mucho más neutro en cómo vas a estar hablando para que todo el mundo te entienda, porque si no estás, otra vez, estás asumiendo que todo el mundo tiene el mismo marco de referencia y que todo el mundo tiene la misma experiencia que tú. Y ese no es el caso. Y entonces, si quieres minimizar los malos entendidos, hay que ser considerado de quién es el que te está escuchando, ¿no? Sí. Y me parece bien interesante porque, por ejemplo, mencionaste lo del béisbol, cuando en otros países ni conocen lo que es béisbol, ¿verdad? Entonces, es como que bien, bien, bien difícil. Pero yo creo que algo que para mí es importante es que
eh, a veces el comunicar, por ejemplo, cuando mencionas que estás perdido, estás allá en el left field, ¿verdad? Y la persona no me entiende, yo puedo utilizar esa misma analogía para profundizar un poquito más. Entonces, es que en la comunicación hay como un proceso de educar a la otra persona con relación a la cultura, pero obviamente no buscando imponer, sino buscando ese compartir información, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo dije, eh, tú me mencionaste, volviendo al tema, dijiste, como dicen en Puerto Rico, se formó un revolú, ¿verdad? Entonces, eso cuando lo haces, lo hiciste para que lo sintiéramos conectados, ¿verdad? De que había un conocimiento, ¿verdad? Y ahí hiciste la aclaración. Entonces yo creo que eso es bien importante porque, por ejemplo, el decir que está perdido en left field puede ser la puerta para explicar un poquito más esa frase y explicar un poquito más culturalmente. Y es una experiencia como que educativa para ambas partes. Cuando la otra persona dice, no, pues, en mi país no se juega béisbol, eso estamos hablando de fútbol o lo que sea, ¿verdad? Creo que esas cosas que pueden ser problemas en un momento pueden ser oportunidades de como que profundizar la comunicación. A mí me encanta, porque precisamente con todo mi background, a mí lo que me encanta es la gente, me encanta compartir, soy educadora, entonces cada vez que puedo insertar algún pedacito de conocimiento de algo nuevo, intercultural, sí me encanta, la verdad, compartirlo. A mí me fascina y me encanta también, soy muy inquisitiva, me gusta preguntarle también a la gente, especialmente culturas que son muy ajenas o que no conozco mucho. No tengo, Sí, por ejemplo, unos vecinos de la India, entonces a cada rato le pregunto a mi vecina Jay, le digo, oye, ¿y eso qué significa? ¿Y ese simbolito? Y entonces me encanta, a mí me encanta averiguar todo lo que puedo. claro, claro. Yo recuerdo hace unos años que yo fui con un grupo, era una convención fuera de Puerto Rico, en otro país, y yo recuerdo que había una señora, una persona, que en Puerto Rico decimos China, no sé si sabe qué es China, que es la Naranja, naranja, ¿verdad? sí. Eso es bien común que Puerto Rico pida un jugo de China. Y yo recuerdo que la señora, pues, en el lugar que estaba, en la cafetería o en el restaurante, pidió un jugo de China. La otra persona no le entendió. Pero la reacción de la persona, de la señora, fue como que, es como que si esa persona trabaja en servicio al cliente, en atender al público, él debe saber lo que es China para nosotros. Entonces, me chocó porque la persona partía desde que tú debes entenderme, tú debes, es como que centrado, ¿verdad? Y creo que fue por el contrario, si buscamos ese momento para aclarar y comunicar, ¿verdad? Entonces, siempre recuerdo esa imagen de la señora que en vez de entender que estaba en otro sitio y buscaba decir naranja y hablar eso y tomarlo con buen humor, ella se molestó, se indignó porque él debía entenderla a ella, que en Puerto Rico se decía China en vez de decir naranja. Es posible, yo me pongo a pensar, que a lo mejor su reacción tan defensiva posiblemente le daba un poco de pena o vergüenza porque se sintió a lo mejor exhibida en que Okay. estaba ella usando jerga que no es tan común. Y hay veces que eso, yo creo que a veces eso pasa, ¿no? Que la gente reacciona a veces un poco o sobre reacciona porque a lo mejor hay algo interno que le está incomodando. Entonces, Sí. yo sospecho por tu cuento que a lo mejor eso es lo que, ay, bueno, como hubo testigos, a lo mejor ella tuvo que tomar como que yo tengo la razón, ¿no? Hay veces que eso pasa. Sí. Hemos mencionado la cultura, pero ahí mencionaste otra palabra que es muy importante, la jerga. Y es que de lo que he escuchado así por encima contigo, es que me parece que tú trabajas con diferentes tipos de industria o has tenido contacto con diferentes tipos de industria o áreas profesionales. Y es que, especialmente en Estados Unidos le encanta ponerle acrónimos a todo, ¿verdad? Entonces, en vez de decir una palabra, dice el PCS, el PFD, y tú dices, ¿y qué es eso? ¿Verdad? O utilizar palabras altamente técnicas, incluso cuando no estamos entre colegas, no estamos entre personas de la misma área profesional, ¿verdad? Entonces, el uso de la jerga y de los términos y las nomenclaturas, creo que también es algo que sirve
a veces para que agilicemos la comunicación con mi grupo, pero cuando lo utilizamos con otro grupo es todo lo contrario. Sí, es verdad. Y hay veces como, por ejemplo, si doy cursos de presentaciones efectivas, que doy muchas, me toca con mucho ingeniero. Entonces, entonces sí es algo que les tengo que recordar, que si los KPIs, que si lo que sé yo, entonces dices, a ver, espérate. Está bien si eso te lo están entendiendo, está bien, pero en el mundo de la ingeniería hay una cantidad de acrónimos para todo y tienes que Sí. acordarte que a lo mejor si tu audiencia es del in-group, ok, pero si no, si estás tratando de hacer una presentación para un cliente, para a lo mejor alguien que, no sé, el Customer Project Manager o algo, tienes que asegurar que si el nivel técnico de ellos no es el mismo, pero son stakeholders que van a estar tomando decisión, tienes que hacerlo lo más claro y sencillo Ujú. y ad hoc para lo que ellos necesitan entender. Entonces, se Claro. lo tengo que recordar muy frecuentemente. Yo recuerdo la primera reunión que yo asistí, yo era ingeniero, y la primera reunión que yo asistí como ingeniero, y, y yo en esa reunión yo no entendía tres pepinos lo que estaban diciendo. Yo simplemente escribía todo, todo, todo para después ir a la oficina y preguntar. Y recuerdo que alguien dijo, no, porque hay que instalar un cable medio millón. Y yo, cable medio millón, no sé qué es, averiguaré qué. Pero obviamente cuando en ese círculo, pues esos términos se entienden, pero cuando hay, y más ahora en estos mundos que estamos todos interconectados, ¿verdad? Que eh, eh, ahora fácilmente podemos conectar con otros países, con otros, y tenemos que asegurarnos de que nos entiendan. Entonces los términos técnicos, la jerga también es muy, muy importante. Sí, especialmente ahora, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que es AI, ¿no? La inteligencia Ujú. artificial. Pero ahora ya con el marketing en línea y todo, el SOE. ¿Qué es eso de SOE? Ah, el Search Optimization Engine o qué sé yo, Ujú. Search Engine Optimization, qué sé yo. Entonces hay veces que te quedas así como, ¿what? ¿Qué es eso? Entonces yo siempre le digo, mira, no tengas pena de preguntar, oye, ¿me puedes, o sea, reiterar Exacto. qué es eso? Porque si te quedas con la duda, no vas a saber de qué, de qué se trata. Claro, claro, Yo claro. prefiero sonar tonta y decir, a ver, recuérdame otra vez qué es lo que sí. Ah, ok, ok, ya me acordé. Entonces mejor, Sí, mejor sí, sí, precaver sí. que lamentar. Sí, definitivamente. En tu caso, eh, ¿cuál es, bueno, hemos hablado de la cultura, hemos hablado de la jerga, términos técnicos, nomenclaturas y cosas así? ¿Qué otros factores tú encuentras que son críticos o afectan la comunicación en los entornos en que tú te mueves? ¿Verdad? Te hago la pregunta y te pregunto entonces si esta opción también es uno de los factores que afecta. Es la brecha generacional. ¿También afecta la comunicación o si hay otras cosas adicionales que tú tienes que prestar atención en cuando trabajas en mejorar la comunicación con grupos o corporaciones? El tema generacional es fascinante y si te pones a pensar es otro tipo de cultura, porque Ok. una cultura se define como una programación colectiva que Ujú. define un grupo del otro. Entonces, si te pones a pensar, las generaciones también tienen su propia cultura. En cuanto a la comunicación, si tú te pones a pensar, Cristóbal, y no quiero asumir aquí nuestra Ujú. edad y demás, pero si te pones a pensar la forma en que la gente se comunicaba hasta hace, ¿qué te gusta? 20 y pico de años era Ujú. teléfono, carta o en Sí. persona. Y así se llevó o sea, de ahí hacia atrás, así se hacía, como 100 años. Ujú. Ahora, ¿qué sucedió? De repente, bueno, el teléfono móvil. Entonces ahora ya no había que llamar y primero hacer el romper el hielo. Oiga, señora, está fulanita de tal. Ay, buenas tardes. No. O sea, ya desde ahí tú tienes acceso directo la parte, a la persona con la que quieres hablar. Entonces ya no hay un intermediario con quien tienes que romper hielo. Ahí empezando con eso, los millennials en adelante ya no tenían que romper hielo con nadie. Era directo, hablo contigo, se acabó. Y luego aparte, poco después entra ¿qué? El texto.
Ujú. Entonces, ahora de repente tienes una forma asíncrona o sea, para poder hablar con alguien en donde puedes estar multitasking, haciendo varias cosas a la vez. No necesitas a lo mejor responder de inmediato. Puedes hasta preguntarle al amiguito o preguntarle, oye, ¿te gusta lo que les estoy diciendo? O sea, ya estás haciendo hasta el, ¿cómo le llaman esto? El crowdsourcing Ujú. para responder. No tienes que tener ¿no? La agilidad mental de responder en tiempo real. ¿Qué es lo que sucede? Y hay muchos estudios que están saliendo en cuanto a esta brecha generacional y las habilidades suaves. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ya, a partir de los millennials, encuentra que les cuesta mucho trabajo, les causa mucha angustia tener que hablar por teléfono en tiempo real. Ok. Lo vi en mi hija, que ella un día prefirió tomarse medio día de trabajo, perder esas 4 horas de paga e ir a la universidad para resolver un problema burocrático en lugar de llamar y hablar por teléfono. ¿Cuánto tiempo, dinero y esfuerzo por evitar una llamada telefónica? Y como ella, entiendo que hay muchos. No es una Claro. cosa, ¿no? De una sola cultura o de una sola persona, sino fue todo un formato que se fue cambiando en cuanto a cómo la gente se comunica y ha tenido impactos reales. Y ni te hablo de COVID, ¿verdad? No te Ujú. hablo ni siquiera de eso. Sí, sí, yo recuerdo, y te lo menciono porque la comunicación o el medio de comunicación que escojamos tiene unas, vamos a decir, unas emociones atados a eso, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, eh, cuando uno antes se comunicaba por teléfono, había un gran grado de incertidumbre. Eso de contestar el teléfono y no saber quién estaba al otro lado, ¿verdad? Después cuando se puso la llamada identificada, el caller ID, pues ya tú sabes quién es y dices, bueno, contesto o no contesto. Sí, Cuando entonces le incorporas la grabadora de mensaje, no, no, que lo conteste la grabadora de mensaje, ¿verdad? Incluso eh, hace poco vi no recuerdo dónde, había como una controversia, una encuesta, la gente compartiendo información sobre sí, sí, pero es que esta persona me llamó sin haberme enviado un mensaje de texto primero, ¿verdad? Es como que hacer la llamada sola, como que no está bien. Ya escribe primero para ver si puede recibir la llamada. Entonces, es verdad, es le- como que un factor como que emocional, por decirlo de otra manera, que está involucrado en la comunicación. Si uno es de una generación mucho más allá, antes eran los telegramas y el telegrama era significado de una comunicación breve, urgente y a veces con tal vez con malas noticias, ¿verdad? Entonces, el término, el medio de comunicación que utilizamos, siempre hay como que algo emocional detrás de eso. totalmente. Yo creo que generación X fuimos los últimos que, no que vivimos sin estos medios nuevos, ¿no? Entonces, para nosotros la incertidumbre no, o sea, no nos afectaba. Ujú, Y podemos resolver problemas con un total extraño del otro lado del ujú, teléfono, podemos crear rapport, ¿no? La ujú. conexión. eh, no nos da miedo admitir, mire, oiga, señorita, estoy llamando porque no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. O sea, esta vulnerabilidad, ¿no? Sí, El poder decir, necesito ayuda y no sé ni qué preguntar. Lo cual, como dices tú, es una emoción. Entonces, millennials y generación Z les da miedo esa vulnerabilidad porque no se sienten con la competencia, porque no lo han tenido que usar nunca. claro, Entonces, lo que dices también de tener que pedir permiso ya para hacer una llamada, eso ya es el nuevo protocolo, que eso sí. fue impuesto por las generaciones más jóvenes, porque a mí de repente me alegra el alma cuando alguien me llama sin ton ni son, es como una sorpresa agradable, como wow, ¿no? Porque aún nuestra generación ya ha adoptado el protocolo de que es grosero llamar a alguien sin avisarles primero, que no debería ser así, porque al fin y al cabo pones tu teléfono silencio y que se vaya o que deje un voice note la persona. Es triste que tengamos que hacer citas para poder llamar por teléfono. Yo sí ahí amor sueno como una señora ya vieja pero es la verdad, es la verdad. Y yo le digo a la gente, mira,
yo no estoy pegada a mi celular, creo que no es sano. Si es algo urgente, lo único que suena en mi teléfono es el teléfono. Las notificaciones están en silencio porque si no me vuelvo loca. Te Claro, vuelves un esclavo del teléfono. Entonces, si es importante, llámame. Y si no, pues te vas a tener que esperar porque no estoy constantemente con el ting, ¿no? De ver qué es lo que me está llegando. Y mi hija ya lo aprendió porque ella se molestaba que yo no le contestaba los WhatsApps. Le digo, mi hijita, si es importante, llámame, porque no, uno tiene que tomar la decisión también de tu balance, ¿no? El claro, balance claro. work-life, todo eso. Y para mí no es sano estar constantemente mirando la pantalla. Sí. No me A gusta. veces algo, perdón, algo bien importante que yo pienso es que, eh, por ejemplo, volvemos a un poco atrás, hace unos años, tal vez hablábamos de hace unas décadas atrás, tal vez era eh, el medio de comunicación era un teléfono, ¿verdad? O tal vez una carta. Y era adaptado, nos adaptamos a ese medio de comunicación. Con el paso del tiempo, yo creo que hay muchos medios de comunicación diferentes con diferentes naturalezas, ¿verdad? Formas de hacerlo. Pero creo que esos son opciones adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, podemos enviar un WhatsApp, pero siempre tenemos la opción de hacer una llamada telefónica. O a veces siempre puedo publicar algo en las redes sociales, pero siempre tengo la opción de tal vez enviar una postal de felicitación, ¿verdad? Y entonces es entender que tenemos más opciones para comunicarnos, pero a veces algunas personas se aferran a una sola y, y, y no ven otra. Por ejemplo, te digo el ejemplo de que a veces me pasa con mi esposa y, y vamos a un sitio y se pone, escríbele para saber si está ahí. Le escribe un mensaje de texto y le contesta. Pero entonces, en el ir y venir de los mensajes de texto o del mensaje de WhatsApp, de repente pasaron 10 minutos y yo digo, pero mira, pero llama y en 10 segundos Ajá, aclaraste la duda. Entonces, de repente como que nos aferramos a un medio de comunicación, a una forma de comunicación y nos olvidamos de todas las opciones que tenemos, ¿verdad? Yo creo que eso es reconocer que tenemos, incluso reconocer que para algunas personas hay preferencias de medios de comunicación y tenemos que buscar cuál es el medio de comunicación con el que podemos conectar mejor con una persona. totalmente. Es más, volviendo al ejemplo que di de mi hija, Mm, no me sorprende que leí hace poco, el año pasado, el Harris Poll sacó una encuesta que dice que las empresas se están malgastando en promedio como $12,000 por empleado en Estados Unidos en mala comunicación, comunicación inefectiva. Y descubrieron que más de la mitad del tiempo se pasa en comunicación escrita, texto, el WhatsApp Teams, el chat inter, ¿no? mm, sí, Y te pones a pensar eso mismo, te tardaste 10 minutos en cuadrar algo que a lo mejor con una llamada de 30 segundos lo hubieras resuelto. Mi hija se gastó medio día de trabajo en algo que pudo haber hecho en 15 minutos de una llamada. ¿Cuánto dinero, tiempo y esfuerzo se gasta? Entonces, esa encuesta que te dice, se está gastando $12,000, dice, el hecho de que a lo mejor un handicap que se ha desarrollado por cuestiones generacionales, ahora ya es como el default, no ujú, significa que sea lo mejor, no significa. Entonces, el hecho que se haya creado estos hábitos no necesariamente quiere decir que es lo mejor, porque entonces si estamos desperdiciando tiempo, esfuerzo y dinero y nos estamos tardando el doble en lograr resultados, quizás sea momento de que alguna de las culturas, especialmente culturas corporativas, vayan ajustándose como una caja de herramientas. Tú no vas a agarrar un martillo para martillar todo. O sea, voy a claro. cortar una tabla, ahí va el martillazo. Voy a poner, ¿no? Qué sé yo, voy a usar todo con un martillo. No, porque la tabla se te va a romper en pedazos, vas a tener que pegarla después. O sea, te va a salir mal y o sea, te va a salir el tiro por la culata. Entonces hay que escoger si ya estás dando 2 o 3 vueltas y no estás resolviendo el problema, es el momento
de organizar una videollamada, de llamar por teléfono, de ir a tocarle a la persona. Es más, a mi hermano me contó, tiene su equipo. Dice que se le acercó a uno de los miembros de su equipo en la oficina, le dice al colega, oye, fulano, quiero saber tal y tal, cómo está el estatus. Y el joven se molestó con él y le dijo, prefiero que me mandes la pregunta por Teams y yo te respondo. Y mi hermano dijo, a ver, por algo estamos en este sistema híbrido, para que Claro, cuando estamos aquí en persona podamos acercarnos de forma espontánea y hacer una lluvia de ideas. El Teams lo dejamos para cuando estemos trabajando de forma remota, claro. ¿no? Pero era así como, y yo no sé, yo también leí que la generación Z, precisamente como estuvieron esos años formativos encerrados, un par de años, perdieron mucha de esta oportunidad de interacción tiempo real. Entonces entiendo que muchos de lo que le llaman los early career professionals, los jóvenes, ¿no? Que están entrando Ujú. al mundo laboral, entiendo que a lo mejor vienen con ciertas desventajas, pero es bien importante que los managers aseguren que haya oportunidades de poder hacer estas interacciones. Que cuando tienes una llamada por Teams, se prendan las cámaras, que la gente se vea, porque si no, no aprendes a leer el lenguaje no verbal y no vas a aprenderlo nunca. Y es bien importante, porque sabes que el AI puede llegar a ser por lo menos hasta ahorita, no puede sustituir esta parte de entender qué es lo que está pasando. A no ser que dentro de poco te den un traductor que te diga, la persona está mirando así, quiere decir tal y tal cosa. Pero espero que no nos volvamos tan ineptos que necesitemos hasta del AI para poder decirnos qué es lo que está sintiendo la otra persona. Sí. Mencionamos, ¿verdad? Los medios de comunicación que son diferentes, pero también algo que no hemos tocado a profundidad ahora es la parte de los diferentes componentes de la comunicación, ¿verdad? Cuando mencionamos Toastmasters y hablamos de que está el componente de las palabras, lo que yo digo, lo que yo significo, ¿sabe? Lo que yo quiero decir con esas palabras. También la voz, el tono de voz y finalmente el lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas ventajas que puede haber en incorporar esos tres elementos, algunas personas o algunas generaciones no lo tienen, ¿verdad? Si mencionabas de que las personas que se desarrollaron y se educaron durante el tiempo del encierro, pues pierden eso, pero hay como que recuperar eso, ¿verdad? Incluso por eso yo creo que la proliferación de los emojis, ¿verdad? En los textos, porque queremos añadirle un toque de emoción, quiero añadirle un emoji de una risa, o de una lágrima o de lo que sea, cuando esas cosas con el lenguaje corporal y la voz podemos añadirlo. Entonces, creo que es bien importante, tenemos esa ventaja y tenemos que como que, oye, ¿cómo vamos a trabajar con esto a favor? Creo que para mí es bien importante aprender a desarrollar la voz y el lenguaje corporal para que ser más efectivo. Yo a veces te puedo contar algo y en la manera en que te lo estoy diciendo te puedo hacer sentir que conectes conmigo, que haya una, ¿verdad? Que si quiero animarte para que te sientas mejor con mi lenguaje corporal y con mi voz, puedo ayudarte a que tú te animes, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del entorno laboral, de si un jefe quiere decir un mensaje a su equipo y quiere que se levanten los ánimos y tome acción, pues esos elementos son importantes, yo creo. Tiene que ver con congruencia. Claro. Y bueno, y el estudio famoso de Albert Moravian te Ujú. dice que el impacto de un mensaje solo 7% es las palabras. Exacto, Tienes un 38 en el tono y el 55 en el no verbal. Entonces, exacto. si aparte de todo, si no tienes la posibilidad de ver a la persona porque no tienes la cámara prendida, porque no estás queriendo verla y nada más la oyes o optas por solo estar mandando un chat, te estás perdiendo de el 93% Ujú. de el mensaje subyacente y se vuelve más difícil. Otra vez, si no lo usas, lo pierdes.
Entonces, si no Sí. aprendes a desarrollar esas habilidades, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para saber? Cuando hablamos de, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que alguien está siendo sarcástico contigo? Por lo general, puedes decir exactamente las mismas palabras, Ujú. pero si yo te digo, por ejemplo, Cristóbal, me encanta esa camisa que tienes, está bien bonita, muy diferente a decir, Cristóbal, me encanta esa camisa que tienes, está bien bonita, Sí, sí, ¿no? sí. Si alguien no me está viendo, pues no ven mi cara, pero mi cara y mi tono está diciendo que me estoy burlando. No es Ujú. lo mismo una, una frase sincera que una frase burlona, porque te estás dando cuenta todo lo que va por detrás, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. A mí, pero a mí me pasa que mi esposo a veces recibe un correo electrónico y me llama para que yo lo lea. ¿Qué tú entiendes ahí? ah, ¿Verdad? Entonces, creo que perdemos a veces mucho tiempo y energía tratando de, por ejemplo, en leer un texto y entender si había sarcasmo, ¿verdad? O qué quiso decir. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta de que si estoy buscando entender un tono en algo que está escrito y no puedo hacerlo, es que no estoy usando la manera correcta de comunicarlo. Entonces eso, pues como mencionaba hace un momento, todo el dinero que se pierde por la comunicación inefectiva, porque como seres humanos vamos a buscar como que dijo, pero la intención de que lo dijo o de cómo lo dijo, ¿verdad? Entonces hay que, hay que, hay que, hay que reconocer que tenemos que trabajar con nuestra destreza de comunicación para poder salir de salir adelante. sí. Y bueno, y estamos viendo que también en cuanto a lo que es la tecnología, la inteligencia artificial nos está ayudando, ¿no? Ujú. Porque dentro del mismo estudio que te comenté, parece que la gente se demora mucho en pensar cómo escribo este email para no ofender, para que... Entonces ahí pierdes mucho tiempo que a lo mejor agarrando el teléfono y nada más otra vez, volviéndote vulnerable, decir, mira, fulano, no quiero ofender, quiero nada más saber, bla, 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 bla. Pero bueno, si no te sientes capaz, a lo mejor tienes que pedirle al chat GPT o tienes que pedirle a Perplexity o algo, decir, dile a fulano esta cosa, pero sin que suene muy así asado. Entonces, bueno, ya, ok, ya ahora resulta que el que nos va a resolver los problemas para poder comunicarnos, a lo mejor ya estamos haciendo emails más rápidos y más eficientes. Pero al fin y al cabo, yo también, ahí me pregunto también, nos estamos volviendo entonces cada vez más burros, que ya no vamos a depender de una máquina que tenga las habilidades suaves para nosotros. Yo no Ujú. sé, eso ya podría ser toda otra conversación, ¿verdad? Pero Sí, sí, sí. A mí me pasa que yo veo personas que hacen una presentación y yo digo, esa presentación fácilmente una inteligencia artificial la puede decir mejor que tú. Y no es porque la inteligencia artificial sea mejor, es porque tú no quieres hacerlo mejor, ¿verdad? A veces queremos poner todo en la presentación, todo en la transparencia y casi no decir nada. Entonces, eh, yo siempre digo que cuando alguien da una presentación, lo importante no es la presentación, lo importante soy yo que la estoy dando o la persona que la está dando. Entonces, es reconocer que, mira, hay que dedicarle esfuerzo a mejorar, porque si no, fácilmente una inteligencia artificial nos va a sustituir. María, quería preguntarte, cuando trabajas con corporaciones, ¿qué tipo de servicios haces? ¿Qué tipo de, cómo normalmente trabajas con tus clientes en, en tratar de mejorar la destreza de comunicación? por lo general trato de enfocarme en cuáles son los objetivos que tienen o las dificultades que están enfrentando. Trabajo mucho lo que viene siendo habilidades de liderazgo para que los líderes tengan la posibilidad de ir desarrollando a su gente, de bajar el desgaste que tienen en cuanto a las interacciones que tienen. Mucha gente les da miedo, por ejemplo, de dar una retroalimentación constructiva, Ujú. porque temen que a lo mejor van a ofender o creen que es mejor evitar el conflicto. Y lo peor que puedes hacer es no darle una buena retroalimentación a alguien, porque luego les cae la sorpresa de que ahora resulta que te estoy poniendo en aviso y no le diste la retroalimentación como debiste haberla dado, ¿no?
eso siempre pone a la gente nerviosa, pero no tiene por qué. Entonces, desde lo que viene siendo el poder dar una retroalimentación, el poder manejar el conflicto sin que te enganches en el conflicto, el poder trabajar una presentación, como dices tú, sin tratar de escribir una tesis en una diapositiva. Ese tipo de cosas que es bien importante que un líder tenga hoy en día, el saber cómo ir ajustando tu estilo de liderazgo, balanceando la relación con la tarea, saber con quién tienes que dirigir, a quién puedes delegar, con quién tienes que apoyar o coachar. Todo ese tipo de cosas es bien importante que tengan los líderes en las organizaciones, para que puedan ellos ser más productivos y también aliviar un poco el tedio, ¿no? Ujú. Sí. María, esta pregunta te la voy a hacer, pero si no quieres contestarla, la editamos, ¿verdad? Esto, Sí. pero es como que desde el punto de vista de la comunicación. Y es que justo anoche, cuando se graba este episodio, fue el debate presidencial, ¿verdad? Y entonces yo no lo vi completo, pero yo cuando veo los titulares de las noticias en muchos sitios se habla sobre esto y es como en destrezas de comunicación, Joe Biden, el presidente, no salió favorecido. Yo incluso empecé a ver el debate y cuando él entró, en la forma que él entró, y cuando él empezó a hablar con su voz, estaba ronco y no se veía con energía. Entonces, eh, para mí fue bien importante porque independientemente de la edad y todas esas cosas, pero la forma en que comunicamos hace una gran diferencia en la impresión. Y tú que trabajas con corporaciones, la forma en que comunicamos puede ser conseguir un contrato o perder clientes, ¿verdad? Entonces me parece muy importante eso desde el punto de vista, como mencionamos, los líderes y en este caso los líderes políticos. Tienes razón, y aquí en un debate presidencial es hasta más importante, porque no solo importa el contenido, importa también el contexto e importa también ¿cómo se llama? El Delivery, la performance, el presentación, delivery, el estilo. exacto. Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de dos handicaps fuertes. Joe Biden, yo creo que tristemente se vio que está en declive total, o sea, le cuesta trabajo mantener la idea clara y también la cuestión de la voz y todo eso. Trump, por otro lado, ok, más enérgico, pero a veces le falta la inteligencia emocional y a veces Ujú. no sabe filtrar lo que tiene que decir, Sí, 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 ¿no? sí. Este, pero el caso es ese, es que tienes que pensar, por ejemplo, una cosa que no sé si te tocó ver es cuando empezaron a discutir sobre su juego de golf. Ah, esa parte no la vi. Ok, entonces hablando que si estaban ellos en qué condición, porque los dos son mayores, y entonces les Claro. preguntaron, ustedes no están muy mayores, y entonces empiezan dos viejos discutiendo sobre quién juega mejor el golf, sin darse cuenta que el contenido en ese caso no era ad hoc, porque están hablando de un deporte privilegiado, el cual la mayoría de la gente en Estados Unidos no sabe mucho de él. Entonces, Claro. se alejaron ahí de la mayoría de su audiencia, los dos. Entonces, ese fue un error garrafal de parte de los dos, si me preguntas a mí. Ujú. Eso no era apropiado, el estar haciendo, burlándose que si uno juega peor golf que el otro, Sí. no sería el caso. Pero bueno, yo sé que ahora, tristemente hoy en día, buscamos la política como una forma de entretenimiento y como que no le damos ya la seriedad que Sí. debería de tener, pero sí podemos ver muchos ejemplos de cosas que no se deberían de hacer en la comunicación cuando Sí, vemos sí, sí. estas cosas, ¿no? Sí, una de las cosas que vi en los resúmenes, en varias opiniones, era que decían, obviamente, eh, te digo como lo leí, decían, yo, Trump dijo muchas falsedades y mintió, pero lució seguro y confiado. Entonces, te lo menciono porque en esa expresión, en esa oración, dice algo negativo, ¿verdad? La persona dice que mintió o que estaba diciendo cosas falsas, pero, ¿verdad? Ahí mismo en la misma oración expresa lo importante que es la seguridad
y la confianza con la que alguien se desenvuelve al comunicarse. Entonces, nuevamente, esa oración pues me resalta lo importante que es desarrollar las destrezas de comunicación para proyectar, porque muchas veces, a veces, incluso no debe ser, pero a veces puede ser que digamos algo que no es, pero si lo decimos bien, convencemos. Confianza es importante y eso nunca le va a faltar a Trump, eso es verdad. Pero Sí, bueno, eso me habla a mí más de los sesgos de los medios de comunicación claro, claro. cuando hacen ese tipo de headlines, ¿no? Porque al Sí, fin y sí, al sí. cabo se nota a leguas. Y creo que tristemente también nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo más escépticos con nuestros medios, ¿no? Claro, claro. María, y las personas que quieran conocer un poco más, o las corporaciones o compañías que quieran conocer un poco más sobre los servicios que ustedes realizan, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden conseguir? Mi página web es Perdona, www. ¿te pueden llamar sin enviarte mensaje de texto primero? Ah, pero por supuesto, por favor. Y también me pueden dejar un mensajito si los oigo. Adelante. Ok, mi página web es Ujú. www.globalbridgestraining.com y también estoy en LinkedIn. Mi nombre es María Garaytonandia, que es poco común, creo que me van a encontrar bastante fácilmente. Ahí podemos chatear por medio de LinkedIn también. Ok. ¿Tienes, tus servicios son simplemente a corporaciones o grupos o también trabajas con personas, individuos? ¿Cómo se da esa... Por lo general trabajo con empresas grandes, hacemos capacitación y coaching a nivel corporativo, a nivel profesional. ok. María, gracias por esta conversación. Hasta hablamos hasta del debate. Estuvo interesante. Vas a tener que ver esa parte que te faltó ver del golf. Sí, sí, sí. Y algo, yo creo que también es, cuando hablamos de la comunicación, de cómo van pasando los tiempos, ¿verdad? Es cómo recibimos la información, y es que a veces hay personas que antes veían las noticias o leían el periódico o veían un programa de televisión de alguna persona específica, ahora posiblemente quieren saber qué pasó y se conectan a las redes sociales, Ujú. incluso, y te lo digo porque a mí me pasa que a veces, por la mañana entro a YouTube y veo lo que dijeron los late night shows que son Ajá. comedia, y quiero ver la noticia a través de la comedia, ¿verdad? Sí. Entonces las generaciones diferentes están recibiendo la información de maneras diferentes que van, ¿verdad? Que demuestran que ha Sí. habido, que ha habido cambios. Claro, los jóvenes están viendo todo en TikTok, ¿no? En Snapchat. Luego, no sé, los medianitos en YouTube, no sé. A mi mamá le llegan un chorro de cosas en WhatsApp. Entonces, yo creo que ya poca gente ve sus noticias ya en la televisión, es verdad, ¿no? Entonces, Claro, claro. por eso el ex Twitter, lo que sea, es como una gran plataforma. Pero el problema es que te agobias porque te estás enterando qué es lo que piensa el fulanito, de lo que dijo Menganito, de lo que no sé qué. Sí, sí, sí. Entonces, a veces es demasiado. Sí, 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 sí. Sí, eso, siempre lo he observado de que a veces no pongo, por ejemplo, una cadena de noticias porque lo que es noticias es muy poco, el resto del tiempo es la reacción de la noticia, la reacción a la reacción de la noticia Exacto. y panelistas de personas dando su opinión, Ajá. y tenemos que darnos cuenta de que muchas veces qué recibimos que es información y qué recibimos que es simplemente opinión de alguien, ¿verdad? Y Relleno. saber distinguir Exacto. eso. Sí. María, gracias por esta conversación que fue muy, muy educativa, pero también fue muy, muy divertida. Pues muchísimas gracias.